Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Esta semana nos toca del 77 al 80, Doctrinas y Convenios, en el programa de Ven, Sígueme. Ven y sígueme. En este tiempo, em, cuando José Smith trajo Doctrina y Convenios 76, eh, muchos hermanos que leyeron esta información fue muy duro para ellos de poder entenderlo. Muchos decidieron alejarse de la iglesia. No pudieron reconciliar la información que ellos habían recibido no siendo miembro de la iglesia de Jesucristo restaurada, eh, y con la nueva revelación que llegaba. Todo lo que ellos habían escuchado o aprendido de la Biblia, no pudieron reconciliar con la nueva revelación que llegaba. Por eso muchos se fueron de la iglesia. Y actualmente sucede lo mismo con muchos de nuestros hermanos y hermanas. No pueden reconciliar cosas que ellos creían como era anteriormente su vida, o lo que habían aprendido, o las informaciones que falsos maestros, falsos filósofos están enseñando actualmente. No pueden reconciliarlo. Lo único que tendrían que hacer, tanto estos hermanos y hermanas que se fueron en el tiempo de José Smith, con los de ahora también, que muchos se van, tienen que hacer lo que todo miembro de la iglesia, para poder bautizarse dentro de la iglesia de Jesucristo, hacemos. Es nos arrodillamos y oramos. Preguntamos a Dios si esto es verdad. Preguntamos a Dios si lo que hemos visto, escuchado, es verdad. De esta forma, Dios nos va a responder. Yo sé que Dios responde a cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros tenemos esta experiencia. Desde el primer día que escuchamos a los misioneros o que alguien comparte el Evangelio con nosotros, nos invita que vayamos, nos arrodillemos y oremos a Dios para recibir una respuesta. Si esto lo hiciéramos, no habría estas clases de problemas que muchos se alejan de la iglesia. Y esto estaba sucediendo en ese tiempo de José Smith. Ahora José Smith estamos en la entrada de marzo de 1832. Él seguía estando aquí en la casa de John Johnson, recibiendo muchas informaciones. Y vamos a leer lo que él dice eh, al principio, cuando él estaba eh, traduciendo o revisando la Biblia. Esto lo pueden encontrar en Doctrina y Convenios, el manual del alumno. Se conoce con antecedentes históricos adicionales. El profeta Josemi comenzó su traducción inspirada del Nuevo Testamento el 8 de marzo de 1831 y completó su obra inicial en julio de 1832. Luego revisó la traducción y continuó revisándola hasta el 2 de febrero de 1833. Durante su trabajo inicial con la traducción, el profeta recibió una explicación de las revelaciones a San Juan. Se la conoce como revelaciones, en otro lado se la conoce como Apocalipsis, o respuestas inspiradas a una serie de preguntas sobre el libro de Apocalipsis. Es muy posible que estas respuestas se recibieran en algún momento entre el 4 y el 20 de marzo de 1832 y están registradas en Doctrinas y Convenios 77. Pero José Smith tenía otros problemas también. Un problema había muchos pobres, necesitaba buscar guía e inspiración para cómo resolver estos problemas de los pobres.
cómo hacer que las organizaciones que él había formado pudieran recaudar de alguna forma dinero para solventar todos los gastos que había. Y vamos a dejar la sección 77 por un momento y vamos a pasar a lo que José Smith eh, compartió con nosotros en ese tiempo. Esto sucedió el 1 de marzo de 1832. El Señor reveló al profeta José Smith la revelación que ahora se encuentra registrada en Doctrina y Convenios 78. En esa revelación, el Señor le mandó al profeta organizar una empresa, más tarde conocida como la Firma Unida, para administrar los almacenes y la labor de publicaciones de la iglesia. El Señor también describió las bendiciones que los santos recibirían si obedecían el mandamiento de organizar esas empresas. A fin de proteger esa empresa operada por la iglesia de los ataques de los enemigos de la misma, se alteró por parte del lenguaje de la revelación cuando se publicó por primera vez en la edición de Doctrina y Convenios de 1835. Por ejemplo, la palabra firma fue sustituida por orden. También habían cambiado algunos nombres de las personas para que no tuvieran ningún altercado o ninguna persecución de parte de los enemigos de la iglesia. Aproximadamente al mismo tiempo que el Señor mandó a José Mí organizar la firma unida, también dio las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios 79 y 80. En esa revelación el Señor llamó a Jared Carter y a Stephen Burnett y a Eden Smith a servir como misioneros. Y vamos a pasar a leer la sección 78. Y dice, no vamos a leer todo, leeremos unos versículos. Vamos a leer el versículo 3 al 4. Dice, pues de cierto os digo, ha llegado la hora y está cerca. Y aquí es necesario que haya una organización de mi pueblo a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión, como establecimiento y orden permanentes y sempiterno para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis abrazado para la salvación del hombre y la gloria de vuestro Padre que está en los cielos. Aún nosotros continuamos con ese tipo de organización. Em, la conocemos como el almacén del obispo, algunas de ellas. Em, Continúan en muchas partes de la iglesia. Esta misma organización no se perdió, la seguimos teniendo actualmente. Y solamente se hizo con el propósito de ayudar y bendecir la vida de los pobres. Y dice así, a partir del 5, para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales, sí, y de cosas terrenales también, a fin de obtener cosas celestiales. Porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales. Consecución es lo que nosotros conocemos como, en otros lados podemos decir obtención, o de obtener, obtención, también logro. Entonces, si queremos, podemos cambiar la palabra. Dice, no podéis ser iguales en la obtención de cosas celestiales o en logros de cosas celestiales. Em, y este sí es uno de los problemas que muchos santos actualmente nos encontramos cuando
miramos a nuestros hermanos que ellos están progresando, tienen muchas cosas, tal vez tienen, yo he visto hermanos que tienen, no sé, hasta 10 20 veces más de lo que yo tengo, y que a ellos solamente con dos o tres cosas nomás sería suficiente para ellos, pero tienen demasiado. Y muchas veces nosotros miramos a ellos y, y esto puede causar un serios problemas para nosotros lo que no tenemos, para los pobres, como lo conoce el Señor, porque esto puede crear envidia en nuestro corazón, puede crear malos deseos en nosotros, porque si el Señor dice que seamos igual en todas las cosas, pero hay muchos que tienen mucho más que nosotros. Pero de esta forma nosotros tenemos que ser agradecidos. Va a llegar el día en que todos vamos a ser iguales en todas las cosas, tanto temporales como en las cosas celestiales. Todavía no es el tiempo, pero va a haber el momento que el Señor considere, tal vez sea en el milenio, pero va a haber, va a llegar ese momento en que todos vamos a ser iguales en las cosas que poseemos, tanto temporales como en las cosas espirituales. Tanto nosotros tenemos que ser agradecidos por las cosas que el Señor nos da, pero también tenemos que ser agradecidos por la circunstancia en que estamos viviendo. Sé que muchos de nuestros hermanos están viviendo circunstancias muy duras, muy difíciles. Yo como misionero vi muchas de estos hermanos, familias, que estaban pasando por graves, graves dificultades. Yo cuando salí a la misión mía, también mis padres eran pobres y, y pasábamos serios problemas. Em, pero de a poco el Señor va a ir resolviendo todo esto. Nosotros tenemos que vivir la mejor manera que agrade a Dios, que nuestro corazón no se vuelva envidioso ni desear cosas ajenas, sino estar agradecido con lo que tenemos. En el versículo 7, pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis haciendo lo que os he mandado y requerido. Y luego, más adelante, en el versículo 16, voy a leer eh, tal vez todo, a partir del 16 dice, y el que ha nombrado a Miguel por príncipe vuestro, y le ha asentado los pies, y lo ha puesto en alto, y le ha dado las llaves de la salvación, bajo el consejo y dirección de muy santo, que es sin principio de día ni fin de vida. De cierto os digo, sois niños pequeños, todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Algunos creen que a partir del versículo 15, que dice para que ascendáis hasta alcanzar la corona preparada para vosotros y seáis hechos gobernantes sobre muchos reinos, dice Dios el Señor, el Santo de Sión, el cual ha establecido los cimientos de Adán, Ondín, Amán. Esta es la primera vez que se utiliza en las Escrituras, en Doctrina y Convenio, esa palabra, que después los santos los vamos a conocer por el lugar allá en Missouri que se conoce como Adán Ondín Amán. Se cree que esta parte, estos versículos, fueron sacados de la bendición patriarcal que recibió el padre de José Smith. A partir del 18 dice, y no podés sobrellevar ahora todas las cosas. Em, Hay muchas cosas que el Señor no hace saber y nos dice, como José Smith pudo aprender por lo que sucedió en Doctrina y Convenio 76, que muchos hermanos pudieron reconciliar sus creencias pasadas con la nueva revelación. Y él entendió esto, y él dijo, a partir de ese momento, a todos los que salían a la misión, le decía que no hablen de cosas
que es mejor que las personas reciban leche primero, o sea, que reciban los principios del Evangelio, que es la fe en Jesucristo, el bautismo, el Espíritu Santo, el arrepentimiento, que luego, después de recibir esto, podían darle carne, que es en Corintios que habló Pablo de esto, que fueran dándole a los miembros las cosas simples del Evangelio, lo que trae felicidad y gozo en el Evangelio. Y lo que conocemos como doctrina del Evangelio, que van a ir aprendiendo poco a poco todas estas cosas. Em, en el versículo 19, y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado. Y le serán añadidas las cosas de esta tierra hasta 100 tantos, sí, y más. Como le dije yo hace unos segundos atrás, que debemos tener un corazón lleno de gratitud, no solamente por las cosas que nos da, sino por las circunstancias en que estamos viviendo. Es muy difícil, pero esto es lo que trae gozo y felicidad a nuestro corazón. En el 20, haced pues las cosas que os he mandado, dice vuestro Redentor, el hijo de Hamán, el cual prepara todas las cosas antes de llevaros, porque sois la iglesia del primogénito, y él os arrebatará en una nube y señalará a cada hombre su porción. Y el que es mayordomo fiel y sabio heredará todas las cosas. Tenemos que recordar que el Señor nos va a ser responsable por todas las cosas que nos dan. Y esta es la doctrina y convenio 78, donde el Señor prepara esta orden para poder ayudar a crecer a la iglesia con cosas temporales y ayudar a los pobres. También recibe la sección 79, que fue dado a Jared Carte, que es llamado Jared Carte, que conoció el Evangelio. Él estaba de viaje de negocio, escuchó hablar del libro Mormón, se interesó del libro Mormón que era. Dice que mientras él estaba cumpliendo con lo que él había salido como viaje de negocio, no podía tener su mente tranquila. Constantemente estaba su mente acerca del libro de Mormón y la nueva religión que se hablaba en ese tiempo. Llegó a conocer a José Smith, viajó a Missouri, se hizo miembro de la iglesia. A pesar de eso, él no estaba completamente impaciente. Él sentía en su corazón que debía salir a predicar el evangelio y lo hizo, fue un gran misionero. Hay una historia de él que cuando él sale a predicar el evangelio, fue a su lugar natal donde él creció, predicó el evangelio, él bautizó más de 20 personas. A todos le decía que deben orar, preguntarle a Dios si esta es la iglesia de Jesucristo, ha sido restaurada, si el libro de Mormón es verdadero. Y todas estas personas que recibieron su propio testimonio al orar y saber que la iglesia de Jesucristo había sido restaurada y que el libro de Mormón era un libro sagrado. Después de ahí, él tenía que ir a otra ciudad que quedaba más o menos más de 80 millas, o cerca de 80 millas de distancia, y ahí se encontraba su hermano. Él tenía deseo de hablar con su hermano y enseñarle y hablarle del Evangelio. Cuando comenzó su camino yendo para ese lugar, él sintió fuertemente la inspiración del Espíritu Santo que le decía que tenía que desviarse de camino, ir a otra ciudad que estaba más cerca, estaba como a 50 millas de distancia, más o menos, que ahí tenía que ir él. Él obedeció esta inspiración y fue a esta ciudad que estaba cerca, y cuando entra a la ciudad, la sorpresa que él tuvo, que en el camino que él estaba en la ciudad, venía su hermano también,
que andaba de viaje de negocio. El Señor sabía que su hermano estaba en ese lugar, pero no se lo dijo la primera inspiración, no le dijo, tu hermano está en esa ciudad, sino que él sintió que debía cambiar de rumbo. Si él no hubiera cambiado de rumbo, no hubiera encontrado a su hermano, que estaba a una distancia mayor todavía. Y así trabaja el Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos por qué nos dice, por qué nos inspira, por qué estamos sintiendo eso. Hay alguna razón que el Señor no nos dice directamente todo, pero nosotros vamos a descubrirlo más adelante el por qué. Jared fue un gran misionero. Él, él siempre recordó esta revelación que le dio José Smith. Aquí del 2 al 3 dice, y enviaré sobre él al Consolador, que le enseñará la verdad y el camino que debe seguir. Y si es fiel, lo coronaré de nuevo con gavillas. ¿Por qué dice de nuevo? Porque él había salido antes con otros misioneros, cuando el Señor mandó que vayan a todas partes, camino a Missouri, pero por diferentes caminos. Él había salido también, había bautizado muchas personas. Y cuando salió esta vez, él llevaba en su libro diario, anotaba todas las personas y familias que él había bautizado. Y él anotó en su libro diario que el Señor lo había bendecido con muchas gavillas. Am, a ver, otra información. Eh, bueno, eso para recordar nomás lo que era Jarel Carte. Jarel Carte también. Hay un video, y lo voy a poner más adelante el video. Harry Carte es el que le predica el evangelio a Tanner. Si no me equivoco, era John Tanner. Él tenía un grave problema en su pierna, tenía una infección muy grande, no podía caminar bien, le dolía muchísimo. Cuando John Tanner escucha acerca de que había unos misioneros hablando de la iglesia restaurada, él fue con la intención de decir que todo era falso, que todo era mentira, pero le sorprendió muchísimo los mensajes que había escuchado y se interesó, pidió que fueran a su casa y allí le enseñaron el Evangelio. John Tanner recibió la respuesta inmediatamente del Espíritu Santo que le decía que era verdad lo que estaba escuchando y él deseó bautizarse, pero le dijo a John Tanner, le dijo, perdón, a Carter, de que a él le gustaría bautizarse, pero su pierna no le permitía, y ahí él recibe un milagro. Si no me equivoco, fue Harry Carter que le dice que en el nombre de Jesucristo, que se pare y camine. Y John Tanner se para y camina y su pierna inmediatamente fue sanada. A partir de ahí, John Tanner se convierte en una fuente de inspiración y ayuda para la iglesia restaurada. Él dio todo lo que poseía para la iglesia. Gracias a él, la iglesia progresó rápidamente. Si ustedes lo pueden ver, capaz que yo lo han visto, a este video de donde John Tanner eh, recibe el milagro de la sanidad en sus piernas y conoce el Evangelio. Si no lo han visto, yo lo voy a poner más adelante. Am, a diferencia del próximo, que en la sección 80, que es Stephen Burnett, él también predicó el Evangelio muchas veces. Em, en esta el Señor le dice en el versículo 4, por consiguiente, declarad las cosas que habéis oído y que ciertamente creéis y sabéis que son verdaderas. No quería que fueran y hablaran de las doctrinas, en realidad, sino que hablaran de cosas que ellos sabían ciertamente,
cosas que ellos habían aprendido, que ellos tenían un testimonio. Actualmente continúa, todo miembro santo de los últimos días habla de los principios del Evangelio, que los conocemos así, y no nosotros no nos metemos ni profundizamos doctrinas grandes. Aquí José Smith enseñó esto y lo vamos a ver cuando toquemos ahora un poco la sección 77.